Bien, pues vamos con la siguiente de las secciones, que es la de la entrevista con el experto. Se acerca el final de 2023 y sin duda tenemos que hacer, es el momento de hacer una revisión de nuestra fiscalidad y contabilidad con el objeto de poder optimizar en la medida de lo posible nuestra próxima factura con Hacienda. Ahora es el momento de aplicar y conocer adecuadamente la normativa fiscal del cierre fiscal y contable del año 2023, aprovechando las opciones que nos ofrecen los diferentes impuestos y en especial el impuesto sobre sociedades y el IRPF para sociedades, empresarios y profesionales. Y para hablar de este tema, viene y darnos el mejor de los consejos. Hemos invitado a un experto en la materia en esta sección. Él es Vicente Poquet. Vicente, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días, muy bien, muchas ¿Cómo gracias. estás? Bien, Muy bien. estamos Me trabajando. alegro y te agradezco una vez más que nos prestes este ratito para hablar contigo. Muy bien, es un honor para mí que esta invitación y poder expresar un poco pues los aspectos fiscales que cualquier autónomo, pequeña, mediana empresa, incluso personas afines, que a todos nos afectan los impuestos y la renta, pues podamos dar ciertos consejos que les puedan servir de ayuda Muy bien. para mejorar. Muy bien, porque Vicente es presidente de la Asociación de Asesores Fiscales y Tributarios de Castilla-La Mancha y además ejerce su profesión en el despacho profesional que él fundó, que es Vipconta Asesores, un despacho profesional que dirige en Ciudad Real desde hace ya décadas. Luis está con nosotros también. Muy bien, hola Luis. Hola, buenos días, Vicente. Un honor que estés aquí con nosotros. Representas a un gran colectivo de una gran comunidad muy extensa y bueno, pues para nosotros es un privilegio contar contigo, al igual que hemos contado con otros presidentes. Creemos que este es un canal a vuestra disposición, en este caso también al tuyo particular, porque bueno, tienes cosas que aportarnos siempre, ¿no? Entonces yo te agradezco que estés y para nosotros es un honor que nos acompañes. Ujú. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, pues Vicente, vamos a comenzar la entrevista con una Sí. primera pregunta y es la de, bueno, cuéntanos un poco cuáles son las principales obligaciones tributarias para autónomos y pequeñas y medianas empresas en este último trimestre del año. Bueno, las obligaciones tributarias de cualquier autónomo o pequeña empresa no solo hay que presentarlas cada trimestre, ¿vale? Entonces estamos hablando de que en el último trimestre, con más especial hincapié porque hay que presentar resúmenes de IVA del trimestre y el resumen anual. Lo mismo ocurre con los impuestos del IRPF de los trabajadores, que hay que presentar el trimestre y el resumen anual para que cuadren todas las cuentas del año y poder facilitar los datos correctamente a Hacienda, que es de donde Hacienda luego saca los datos de los trabajadores para la correspondiente declaración de la renta. ¿Vale? Lo mismo ocurre con el IRPF de los alquileres, de los locales, los cuales también hay que hacer el trimestre, lógicamente, en el mes de enero y el resumen anual. Al igual que los autónomos tienen que también presentar el modelo 130, que son los pagos a cuenta trimestrales, digamos, de sus beneficios o a cuenta de la renta. ¿Vale? En el tema de pymes tenemos pues los mismos impuestos, el IVA, el IRPF de trabajadores, alquileres y además este mes en diciembre hay que presentar en los primeros 20 días el tercer pago del modelo 202, que es un pago a cuenta del impuesto de sociedades sobre los beneficios. Este sería un poco el resumen de las principales obligaciones tributarias que a partir del día 1 de enero vamos a tener los asesores que ir presentando de todos nuestros clientes, autónomos y pequeñas empresas. Claro, ese momento a partir del 1 de enero, Vicente, en el que a los asesores fiscales prácticamente nos queda tiempo ni de respirar, ¿no? Pues sí, a partir del día 1 ya vamos con el pie cambiado, es decir, Ya. tenemos que ir adelantando muchas cosas porque en enero es el mes más complicado de todo el año, porque se Claro. juntan no solo declaraciones trimestrales, sino además resúmenes anuales, el cierre contable, los ajustes, hay que mirar un montón de cosas
que ya estamos con ello, preveyendo, lógicamente, en las fechas que estamos ya podemos hacer ciertos cálculos, ciertas previsiones para ir adelantando, preparando un poco el terreno, porque si no en enero no llegamos. Claro, y luego en febrero el famoso 307, ¿no? Creo recordar. 347. El 347 que se intentó que se atrasara y bueno, estáis entretenidos. Sí. Una pregunta en la misma línea. ¿Qué recomendaciones, un poco así en general, darías a una empresa que tiene que realizar ahora, ciñéndonos concretamente al cierre anual fiscal y contable? Bueno, normalmente nosotros ya llevamos prácticamente todo el mes de noviembre y lo que nos queda de diciembre revisando las contabilidades de las empresas, porque lo fundamental de esto es, primero, revisar los gastos, es decir, ver en qué gastos se puede incidir todavía, reduciendo lo que se pueda para obtener, digamos, un mayor beneficio. Luego hay que revisar muy bien las amortizaciones de las inversiones, hay que tener que calcularlas, dotarlas. Las provisiones, bien pueden ser por clientes de dudoso cobro, clientes morosos que se tienen, es decir, toda esta serie de previsiones y ajustes contables que cualquier profesional realizamos, digamos, a final de año. Pero estas cosas se pueden ir preveyendo, preparando poco a poco para que, como digo, no esperemos a última hora, mes de enero, porque si no, no llegamos. Claro. También hay que revisar el tema de las existencias, tanto las que habían a principio de año como las que pueden quedar a final de año, que también influyen en los resultados de las empresas. Es decir, en general, lo que hay que revisar, más que los ingresos, porque los ingresos a veces podemos hacer poca incidencia, es controlar muy bien todo tipo de gastos y, como he dicho, revisar aquellas provisiones, aquellos gastos que pues se puedan ajustar, las amortizaciones, etcétera, para ir determinando un poco cuál va a ser la cuenta de resultados de beneficios ya al 31 de diciembre. En las fechas que estamos ya, esta semana estamos a 1 de diciembre, pues el mes de diciembre ya se puede prever un poco con los meses anteriores cómo puede quedar esta cuenta de resultados. Ajá. Y hacer aquellos ajustes o aquellas provisiones de ciertos gastos que nos interesa hacer o no hacer. Claro, es decir, muy importante la planificación, ¿no? Por lo que estás comentando. Y concretamente sobre el IRPF y el impuesto sobre sociedades, ¿qué deberíamos tener en cuenta de cara a este cierre fiscal? Vamos a ver, sobre el IRPF, los ajustes, vuelvo a decir un poco lo mismo, es decir, lo que nosotros aconsejamos es no esperar a última hora, al mes de diciembre, a hacer aquellos ajustes o aquellas previsiones que se puedan realizar para ver cómo va a quedar. Es decir, esto es una planificación que nosotros procuramos decir a los clientes que hay que llevarla a lo largo del año. Es decir, claro, no va a llegar al mes de diciembre, tienen muy poca maniobra de actuación porque nos queda poco tiempo y lógicamente, si no has previsto o no has preveído qué es lo que vas a hacer, qué gastos puedes recortar, qué ingresos a lo mejor puedes mejorar, pues lógicamente en un mes o un mes y medio pues no te da tiempo para acometer toda esta serie de cuestiones. Claro. En cuanto al tema del IRPF, sobre todo en pymes, también decir que este año tenemos una novedad, y es que las pymes este año ha pasado el tipo impositivo del 25, que era el tipo normal que veníamos hasta el 31 de diciembre este año pasado, pasa al 23%, es decir, un 2% menos para aquellas empresas que facturen menos de 1 millón de euros al año. Con lo cual, pues bueno, es una rebaja sustancial en el tipo impositivo que a algunas empresas pues le va a dar un poco más de, digamos, de beneficio en este sentido o de pagar un poco menos Hacienda, con lo cual la disponibilidad económica pues también se va a notar. Y a las empresas de nueva creación que siempre pueden acogerse al impuesto de sociedades al tipo del 15%, que es un tipo que te lo permiten durante los 2-3 primeros años. Con el tema de que en los primeros años, que suelen ser los más complicados y difíciles de la empresa hasta que se estabiliza un poco, pues le permita no tener un tipo impositivo tan alto, digamos, como es el 25 en este año, el 23%. Muy bien, pues novedades importantes que hay que tener en cuenta, ¿no? Sí. En esta recta final. Y vayamos ahora con un particular, una persona física, más allá de ese cierre fiscal y contable empresarial, esa persona física en esto que queda de año,
¿puede poner algo en marcha, puede realizar algo, alguna acción de cara a su próxima declaración de renta del año que viene para ahorrarse algo de dinero en ese IRPF? Bueno, sí se puede hacer algo muy limitado, porque quiero decir, tenemos muy pocas deducciones actualmente donde se puede incidir una persona para poder, digamos, deducirse en renta. Es decir, sí tenemos o siguen estando los planes de pensiones privados hasta 1.200 euros, antes era hasta 8.000, lo bajaron el año pasado, hace 2 años, con lo cual, pues, de alguna manera, la incidencia de esa aportación a esos planes que se venía haciendo anteriormente ha disminuido muchísimo, con lo cual prácticamente ya no es interesante a una persona el aportar 1.200 euros a su renta, porque prácticamente no le supone ningún beneficio fiscal significativo. Ajá. Eso por un lado. Por otro, se han establecido, en cuanto a los planes de pensiones, han cambiado un poco, ahora dan más importancia el gobierno, digamos, a los planes de empresa. Es decir, han apostado porque estas inversiones se hagan a través de las empresas. Es un plan de pensiones, digamos, de empresas, a la cual le beneficia digamos, a los socios y trabajadores de esa empresa, porque deduce beneficios de la empresa y a la persona, digamos, a los trabajadores en este caso, no les afecta, no les influye, porque se ingresa, o sea, se pone como ingreso la aportación que hace la empresa, pero también se deduce, con lo cual en su renta no le influye este tema. Es una forma bastante interesante de ahorrar, o digamos, o deducir en renta. Pero vuelvo a decir lo mismo, todo el mundo no puede acogerse a estos planes de empresa. Otra de los temas, aunque estamos ya a final de año, esto por eso he dicho que hay que prever las cosas, en este año hay mucha persona física que ha hecho inversiones en mejoras energéticas de su vivienda, ha cambiado las ventanas, ha mejorado la calefacción con el fin de ahorrar energéticamente. Eso está, el año pasado ya se estimó en renta, unas deducciones por ciertas inversiones en las condiciones que se establece y una ayuda, digamos, como subvención. Entonces, quiero decir con esto que hay muy poca maniobrabilidad en renta para las personas para poder hacer esto. Yo quería enlazar un poco esto con lo que estaban comentando antes, que he escuchado un poco el tema inmobiliario. Es decir, en España llevamos ya más de 10 años en el cual se han quitado los incentivos a la vivienda. Eso para mí es un error fiscal muy grande. ¿Por qué? Porque eso se incentiva el mercado de la compra, como lo ha estado ocurriendo en estos últimos años, crea un problema también al tema de alquileres, porque no hay vivienda suficiente, pero fundamentalmente es un tema de que una persona no le es atractivo el comprar una vivienda porque no tiene ninguna motivación fiscal para ello. Esto trae sus consecuencias por doble vía. Primero, que la gente no piensa en comprar, aparte de los precios, la inflación, los intereses, cómo están y toda la problemática que se ha hablado antes, sino que, aparte de eso, digamos, no se incentiva el ahorro en España. Es decir, los dos temas principales que estábamos utilizando para ahorrar en renta, que era la compra de la vivienda, en la cual había unas deducciones fiscales bastante importantes, podía reducir hasta 9.000 euros por persona y año, con lo cual, de lo que pagas al banco, pues si luego tienes unas deducciones en renta, pues la gente le motiva a invertir en comprar antes que alquilar, o incluso también hay deducciones para alquiler el que no puede llegar a una compra. Pero el ahorro en todo Estado es fundamental. Y en los últimos años en España se está desincentivando el ahorro tanto de los planes de pensiones, que era la otra vía que teníamos, como en vivienda. Con lo cual, pues bueno, prácticamente ahora mismo en renta hay muy poca maniobrabilidad para poder, digamos, deducirse ciertas inversiones o ciertos gastos para mejorar tu renta. Muy bien. Pues muy importante lo que estás diciendo. Vicente, por un lado, por lo que se refiere a persona física, importantísimo
ponerse en manos, en este programa lo decimos de forma reiterada, en manos de un profesional, para que por poco margen de maniobrabilidad que haya, como comentas, ese profesional te aconseje sobre qué tienes que hacer. Importante la reflexión que haces también en torno al tema del ahorro y de la vivienda, otra llamada de atención para quienes nos dirigen, más allá de esa nueva ley de vivienda que tantas quebraderos de cabeza está trayendo, la parte fiscal también deberían tomar nota. Y en tercer lugar, creo que Luis quiere hacerte una pregunta o tocar un tema, Vicente, relacionado también con la vivienda. Luis. Sí, yo quería preguntarle a Luis. Vicente. Sí, estoy aquí. ¿No me oís? Sí, 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 te sí, estoy estoy oyendo, aquí. Luis. Sí, sí, yo sí. quería preguntarle a Vicente sobre las exenciones por venta de vivienda habitual de las personas de más de 65 años. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, un matrimonio tiene, uno de los dos tiene 67 y el otro tiene 63? ¿Cómo se aplica esa exención de la ganancia patrimonial? O si no se tiene la edad, cómo funciona, cuáles son los requisitos, porque va muy ligado a la vivienda, ¿no? Entonces, a ver si él nos puede aclarar un poco, y sobre todo por el momento que nos encontramos, final de año, y que influye pues, para poder planificar en cualquier caso esta situación. Sí, bueno, en cuanto a la venta de vivienda, para mayores de 65 años está exenta del 100% de pagar Hacienda por incremento de patrimonio. Es decir, una de las ventajas que tiene el vender la vivienda cuando una persona ya alcanza el 65, o sea, perdón, 65, los 65 años y por cierto motivo pues quiere vender su vivienda, ¿vale? Luego, dentro de esto, pues hay que tener muy en cuenta lo que estabas comentando, si están en el matrimonio, si uno tiene 67 y el otro 63, pues lógicamente estaría afecta solo el 50% de la vivienda a esa exención, porque el otro no cumple con los requisitos de tener 65 años, o tendría que esperarse, o si no le cabe o no tiene tiempo de esperarse, pues se le aplicaría en la parte proporcional que le corresponda. Luego, toda esta serie de circunstancias son complejas porque cada familia es un mundo y las situaciones son distintas y eso siempre hay que estudiarlo con detenimiento. Pero vamos, que sepan que cualquier incremento de patrimonio en venta de la vivienda habitual para mayores de 65 años está exenta de pagar Hacienda del 100%. Perfecto. Yo tengo una Bien. última pregunta que no sé si luego también querrá completar Luis. Y es que, Vicente, ¿nos podrías dar, nada, en un minuto, alguna pincelada sobre las posibles novedades, si es que las va a haber fiscalmente de cara al Sí, 2024? bueno, hay algunas novedades. Este año ya se ha introducido una de ellas, que son las cuotas de la Seguridad Social de autónomos y pymes, que van en función de los ingresos reales, para lo cual, pues bueno, tienes que calcular o prever qué ingresos vas a tener en cada trimestre y comunicarlo a la Seguridad Social para que te adapten la cuota de autónomo en relación a esos ingresos basados en unos parámetros y unas escalas que se determinó a primeros de año. Lógicamente, esto tiene muchas lagunas. El primer año que está funcionando, ya para el 2024, esperemos que estén las cosas un poco más claras o las tengamos todo el mundo más claras y podamos ir adaptando los gastos de las cuotas de autónomos en proporción a los ingresos trimestrales de cada uno de ellos, igual en las pymes. Y por otro lado, el tema fundamental que va a entrar en el 2024 es lo que es la factura electrónica. La factura electrónica, aunque ya salió en normativa y se preveía que entrase en el 2024, no va a poder ser porque lleva mucho retraso este año con el tema de las elecciones, el nuevo gobierno y todo se ha retrasado esto bastante. Entonces, yo consideramos que hasta el primer trimestre del 2025 no estará en funcionamiento. Pero hay que ponerse un poco las pilas, sobre todo los autónomos y las pequeñas empresas, para ir conociendo cómo va a funcionar la factura electrónica, porque van a establecer una especie de franquicia, es decir, aquellos autónomos que facturen menos de 85.000 euros van a poder elegir, digamos, una especie de franquicia. Entiendo que sea una cosa parecida a los módulos, es decir, pagará una cantidad, tendrá unas exenciones, no tendrán que hacer factura. Es decir, todo esto está todavía por determinar bastante y con lo cual, pues bueno, que sepan que aquellos autónomos que no lleguen a los 85.000 euros de facturación anual
van a poder acogerse a una especie de franquicia o de un régimen simplificado bastante más sencillo para no tener que llevar una serie de libros o contabilidades como actualmente a lo mejor las estamos llevando. Perfecto, perfecto. Muy bien, Vicente, pues hemos llegado al final de la entrevista. Luis, supongo que querrás acompañarme en esta despedida, Vicente, Sí, ¿no? bueno, aunque tengo un poco de eco y no sé qué ha pasado en mi ordenador, pero bueno, sí agradecerle la participación y contaremos más veces con él, si no le importa. No, a mí no me importa, siempre que podamos conectar con vosotros. Es interesante hablar de los temas y sobre todo que nosotros, como podéis ver, lo enfocamos siempre del tema más interesante, que es el fiscal y las deducciones que pueden beneficiar a cualquier persona. Y sobre todo, lo que yo siempre reitero en mis conversaciones o cuando llega el tema de renta, es que cualquier persona, ante las dudas que pueda tener, se ponga siempre en manos de un profesional. Que no vaya, no es que me han dicho, es que el banco, es que no sé qué, no. Váyase usted a un Es una de profesional las, que le asesore sobre su situación en concreto. Una de las máximas que defendemos a ultranza en este programa. En el caso de Vicente, VIP Conta Asesores en Ciudad Real, asesoramiento basado en esa planificación que él comentaba. Vicente, muchísimas gracias. Contactaremos en breve. Y a ustedes que nos han Gracias a acompañado vosotros hoy por la martes. invitación y estamos a vuestra disposición para lo que podamos aclarar y ayudar en este sentido. Muchísimas gracias, Vicente. Gracias, Luis. Un martes más. Y gracias a todos ustedes que nos han acompañado. Nos vemos el próximo martes, 5 de diciembre, aquí en Más que Inmobiliario en Gran Vía Radio. Muchísimas gracias y feliz semana. Hasta luego.